Buenos días, buenas tardes o buenas noches de cualquier lugar del mundo que me estéis viendo. Yo estoy en España, concretamente en Barcelona, y ahora mismo son las 12:20 de la mañana. Hace un día espectacular, lo tengo todo abierto y aquí estoy, que me está dando el solito. Bueno, este es mi segundo vídeo. Voy a intentar que sea un poco más activo que el primero, ya que al ser el primer vídeo, pues la verdad es que estaba un poquito también, un poquito tensa. O sea que voy a tratar que este esté un poquito más, así que esté un poquito más suelta yo. Tengo aquí algunos apuntes porque no me gustaría olvidarme lo que os vengo a contar. Hoy es la continuación del primer vídeo que tengo grabado que habla del perdón, por lo tanto hoy es la segunda parte. Y en principio, de momento, la última. Si luego tengo que volver a hablar del perdón, pues ya lo retomaré con otro vídeo. Espera que voy a girar un poquito la cámara porque ya me empieza a dar el sol en la cara y es molesto. En el anterior vídeo sí que quiero hacer hincapié en algo, que cuando hablaba del perdón, hice alusión varias veces a que teníamos como que perdonar a la otra persona que nos había hecho algo, ¿no? De hecho, el proceso que yo empecé fue el de tratar de perdonar a esa persona, pero primero que además el proceso es larguísimo y luego, según cuenta todo el tema del transgeneracional, que también lo estoy estudiando, y un curso de milagros que también lo estoy haciendo, el hecho de perdonar a una persona, pues como que no es lo correcto. Lo correcto es perdonarnos directamente a nosotros, porque no hemos sabido hacerlo mejor. En ese momento la conciencia que teníamos, a lo mejor en mi caso, por ejemplo, no está a nivel de entonces, y sobre todo, pues eso, perdonarte para no sentirte culpable. Porque, bueno, primero que cuando tú perdonas a alguien, bueno, es un poco como prepotente, ¿no? O que te perdonen a ti. Porque, bueno, tú puedes pedir perdón, pero ¿y si no te perdonan? ¿Qué haces luego? Esto se cuenta en un curso de milagros, ¿no? Igual que perdonar, o sea, tú te tienes que olvidar de la otra persona y perdonarte a ti misma, porque aquello que te hicieron en aquel momento, pues no deja de ser una proyección de lo que eras tú. Lo que pasa que a veces no sabemos ver los espejos. Yo, en mi caso, en el vídeo anterior, cuando hablo por la etapa tan mala que estoy pasando, bueno, creo que se entiende que es una separación. Fue bastante dura y bastante traumática. Al final él fue mi gran maestro, porque él ha sido el que me hizo despertar, pero no dejaba de ser una proyección mía, de las cosas que yo no hacía bien conmigo misma, como era no saber amarme, no pensar en mí, pensar siempre en los demás, no respetarme, robarme a mí misma, ser infiel conmigo misma. Esto me lo estaba proyectando continuamente, pero yo, como era muy ignorante en el tema del crecimiento personal, bueno, pues no sabía verlo. Simplemente me causaba infelicidad y mi único objetivo era que cambiara para yo poder ser feliz. Claro, cuando yo he entrado a todo este proceso, he visto muy claro que uno no necesita a nadie para ser feliz. La felicidad está dentro de nuestro interior. Eso para comenzar, porque la película esta que nos han vendido de que siempre necesitamos todo lo que está afuera, todo el exterior, que si un amigo, que si un hijo, que si un marido, o una esposa, cualquier cosa material, todo nos lo han vendido de esta manera. El sistema está un poco montado así. Vivimos en una matriz, en una tercera dimensión, y bueno, y es lo que nos han contado. Pero para mí nada tiene que ver. El mundo para mí es otra historia, y la vida es un camino súper bonito cuando entras en este mundo y empiezas a entender un poco cómo funciona todo, y sobre todo el universo, con el tema de la metafísica y demás. Bueno, lo que yo os quería comunicar del tema del perdón, cómo aprendí yo a terminar de sanar el proceso. Porque sí que es verdad que lo que yo me di cuenta
es que cada vez que yo proyectaba, en este caso era mi marido, yo proyectaba rabia, odio, ira hacia él, hacia las cosas que me había hecho, pues aquello lo único que me hizo, pues eso, fue enfermar, sentirme mal, no comprender nada de la vida, no querer estar aquí porque no entendía para qué había venido, ni qué había, ni qué tenía que hacer. Hasta entonces no me lo había cuestionado, pero en aquel momento me lo cuestioné, y cuando me lo cuestioné, como no tuve respuestas, pues me puse mala, enfermé. Por eso empiezo en el anterior vídeo con el tema de los antidepresivos y demás, porque yo, es verdad que fue un proceso corto de tiempo, un periodo corto de tiempo, pero tuve que agarrarme a ellos para poder dormir. Gracias a Dios que encontré ya todo el tema del desarrollo y del crecimiento personal, pues para llegar un poco a abrirme espiritualmente y a empezar a conocer interiormente la paz, eh, ese sosiego, tranquilidad ante un imprevisto, ¿no? O un problema, que ya no me gusta llamarlo ni siquiera problema, prefiero utilizar la palabra de dificultad o obstáculo, ¿no? Porque la vida nos va poniendo aquello que vamos necesitando para sanar, por muy duro que nos parezca. Entonces, ¿cómo fue mi proceso del perdón? Está por ahí alguien me parece regando y se escucha el ruido, algún vecino. Yo en el tema del transgeneracional, lo que te explica, y el curso de milagros, es que, bueno, evidentemente todos tenemos nuestro árbol genealógico detrás. Nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos maternos, abuelos paternos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Entonces, te cuenta que, por ejemplo, nosotros ya en la época que estamos a día de hoy viviendo, en el siglo XXI, todavía hay una conciencia muy pequeña sobre cómo debemos un poco de vivir la vida, de gestionar las emociones. Si de esto no sabemos nosotros nada, ni cómo tenemos que gestionar las emociones, porque han estado durante muchos años reprimidas, autoconocernos a nosotros, sanarnos, conocer técnicas respiratorias, hacer meditaciones. Es verdad que existe hace muchos años, pero lo conocía muy poquita gente, había muy poquita conciencia. Entonces digo yo que si a día de hoy, o cuenta mejor dicho, el transgeneracional, que así a día de hoy, si nosotros tenemos tan poca conciencia, ¿qué podían tener nuestros padres o nuestros abuelos o tatarabuelos o bisabuelos? Porque, por ejemplo, mis padres, mi padre nació en el 36 cuando empezaba la guerra, y mi madre nació en el 39 cuando terminaba la guerra. O sea, demasiado hicieron esas criaturas, pues para poder subsistir, y no estaban por historias de este tema. Y bueno, y mis abuelos pues ya no cabe decir. Pero ¿qué pasa con el transgeneracional? Que cuando las personas pasan por esta vida y no sanan todas las heridas con las que vienen y para lo que vienen aquí, pues todo eso recae en las siguientes generaciones. Yo tengo mis cosas por sanar, las que vienen en mi plan de vida, en mi plan de alma, pero luego las cosas que no hayan solucionado mis padres o abuelos o bisabuelos y demás, que tengan una correspondencia conmigo, por ejemplo, a lo mejor por el nombre, porque tengamos el mismo nombre, eso ya tiene una carga muy fuerte en tu persona, por en el lugar de nacimiento, si eres primer hijo, si eres segundo hijo, si eres tercer hijo. Bueno, ahí hay mucho de qué hablar, ¿no? Hoy no es el caso del tema del transgeneracional, además de que lo estoy aprendiendo, y cuando lo desarrolle pues ya estaré un poquito más avanzada. Entonces, tenemos que entender que cada persona tenemos un corazón y cada uno tenemos una serie de dificultades. En este caso, yo cuando mi marido me hizo todo aquello, pues yo no entendía el por qué me lo había hecho, como comento, ¿no? Si yo me había portado bien con él, lo quería muchísimo, bueno, no entendía absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Claro, él bajo su perspectiva, porque
dos personas ante una misma situación tenemos perspectivas distintas. Por lo tanto, probablemente él en su situación y en su forma de ver las cosas, probablemente tuviese otra percepción distinta a lo que yo estaba sintiendo. Es cierto que me hizo cosas que para mí fueron muy dolorosas y pienso que para cualquiera que se las pueda contar, pero bueno, el curso te cuenta que tú, en el lugar de esa persona, con su plan de vida, con el plan de su alma, con el plan que ha venido aquí a vivirlo, con su padre y su madre, sus abuelos, o sea, todo su transgeneracional, yo en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo aquella persona. Yo cuando escuché aquello fue terminar de hacer el clic para entender cuál es la manera de perdonar a cualquier ser humano. Porque al final somos todos iguales, todos tenemos un corazón. Hay personas que vienen con dolores muy grandes, hay personas que cogen familias con muchos accidentes, familias que cogen muchas enfermedades, familias que vienen con mucha escasez de dinero, en fin, nacemos en diferentes tipos de familias. A veces nos habéis preguntado cuando conocéis a alguien que no deja de haber a lo mejor una muerte detrás de otra o que hay muchas enfermedades. Bueno, pues justamente un poco es eso, ¿no? Como van de generación en generación, pero ya no incluso porque se hereden, sino porque como en el subconsciente es como romper un poco el pasado con tus ancestros. Y a veces, bueno, pues eso, el subconsciente no quiere eso, es como si de alguna manera fuera deshonestos con ellos, ¿no? Entonces tenemos que entender que nos tenemos que perdonar y entender que ellos no supieron hacerlo mejor y que ellos también se perdonen, estén en este mundo físico o estén ya desencarnados. Porque a fin de cuentas yo entiendo que somos espíritus dentro de un cuerpo físico. Yo esto para mí está clarísimo que es así. Entonces, de esa fue la manera que yo pude aprender a tener empatía hacia cualquier persona, pero además una empatía nunca desde la igualdad, ni siendo más superior ni inferior a esa persona o a cualquier otra persona, ¿vale? Voy a volver a mover un poquito esto porque me sigue dando mucho el sol en la cara. Vamos a ver. Entonces, bueno, pues eso era un poquito. Yo os recomiendo que por mucho que os duela, a mí me costó muchísimo al principio cuando yo leí que tenía que perdonar y pasar página y empezar de nuevo, porque me enfermaba, o sea, para lo único que servía pues era para enfermar. Por lo tanto, te recomiendo que antes de tomar antidepresivos, ansiolíticos, cualquier tipo de medicamento que no te deje estar sano y estar bien físicamente e interiormente, trata de visualizar a esa persona, de perdonarte, de entender. Y además hay que entender algo muy importante para mí en la vida. Todos los seres humanos actuamos bajo dos parámetros, ¿vale? Bajo dos parámetros. Uno es para sentir placer, ¿vale? Y el otro es para evitar dolor. Y no hay más. Por lo tanto, entiendo, me pongo en la posición en este caso de mi marido y entiendo que todo lo que él hizo en aquel momento lo hizo para eso, justamente. En este caso pienso que para evitar dolor. No quiero juzgar ninguna situación porque es una de las cosas que también trato de aprender con el día a día. Debes de tratar, cuando te sientas así, qué emociones son las que te mueven, porque por norma general siempre detrás de una emoción de ira, de rabia, de tristeza, de miedo, siempre debajo está la culpa. Siempre tenemos culpa, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que nos perdonemos a nosotros mismos,
porque no sabemos hacerlo mejor con ese grado de conciencia que tenemos en ese momento. Y además, si no sueles, si no tiendes a ver qué emociones tienes, pues lo que pasa es eso, que causa, bueno, tienes indigestión cerebral, ¿vale? Bajo mi perspectiva es así, porque además así lo viví. Entonces, ¿qué más? Estoy mirando aquí que no me vaya a dejar ninguna cosita. Cuando el tema ¿no? Cuando estás enganchado a todo el tema de las emociones, y no las sabes canalizar, no sabes exactamente qué emociones tienes, lo único que sabes es que te sientes mal, pues, y bueno, de hecho, incluso, fija, os voy a poner un ejemplo, cuando nos enfadamos, ¿no? Una situación que en un momento dado te puede causar enfado, ¿no? O molestia. Pues eso inmediatamente va a tu cerebro. Va a tu cerebro de manera que cuando estás lleno de rabia y de ira, de enfado, empiezas a generar cortisol. Bueno, y el cortisol es como si te tomases un chupito de cianuro. El cortisol va a los neurotransmisores y los empieza a eliminar, los mata, los hace desaparecer. Sin embargo, el gesto de la sonrisa, solamente el mero hecho de sonreír, no hace falta que te rías, eso segrega endorfinas a los neurotransmisores, hacen que las células madres se reproduzcan y empiecen a nacer más neurotransmisores. Entonces, pienso que siempre es mejor optar por la solución de sonreír, aunque tengas un mal momento, pero ya tú solamente el hecho de hacer este gesto, sin ser una sonrisa hipócrita, simplemente sonreír, ya le estás mandando una señal a tu cerebro de que está todo bien. Por lo tanto, él se tranquiliza y no genera esta sustancia, ¿vale? Que, vuelvo a repetir, lo único que hace es matar células. Y es como si te tomaras un chupito de cianuro, ¿vale? Por lo tanto, vamos a generar endorfinas, ¿vale? Que nos va a ir mucho mejor para llevar el día a día. ¿Qué más? Bueno, luego también, fijaros cómo estamos, que hay estudios que demuestran que los niños suelen sonreír o reírse hay un promedio de entre 300 y 400 veces diarias, ¿vale? Un adolescente sonríe unas 16-17 veces al día y un adulto sonríe 1 o 2 veces por semana ¿vale? Por lo tanto, debemos empezar a plantearnos cómo estamos y cómo nos sentimos y buscar toda la información que podamos. Hoy Internet está lleno de información para lo que quieras aprender. Internet, YouTube, lo que quieras. Hay información suficiente para que tú puedas ir entendiendo un poco el proceso de cómo funciona nuestro cerebro, que yo ya, bueno, uno de los vídeos que quiero grabar también es sobre ese tema, sobre el funcionamiento del cerebro. Hay un médico que aporta muchísima información de un valor buenísimo, que es el doctor Mario Alonso Puig. Él es cirujano, bueno, ha sido cirujano durante muchísimos años, pero ahora sobre todo a lo que se dedica a dar, pues es a dar conferencias, pues eso, ¿no? Sobre cómo funciona nuestro cerebro para que podamos entender, bueno, cómo podemos incluso sanarnos, porque, bueno, como estamos mal, generamos ansiedad, generamos una serie de traumas, dolencias, dolores y todo eso. Como no sabemos gestionar las emociones, al final el cuerpo termina hablando. Y eso al final, pues, ya no hace falta que generen una depresión. Podemos ir más allá con cánceres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es muy importante que os llenéis de información y tratéis de sanarlo. Además, esto es gratis, esto no cuesta dinero. No te estoy diciendo que vayas a tal sitio y pagues por algo. De lo que te estoy hablando es que nunca antes en nuestra historia ha habido tanta información
en internet y además encima es que es gratis, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces tenemos falta de conocimiento, pero es porque no nos interesa lo más mínimo. Si nos interesara y quisiéramos conocer algún tema, es que lo tenemos todo en internet sobradamente, sin tener que pagar por ello. Luego, ¿qué más? ¿Qué más os quería comentar? Bueno, un poco el médico este que acabo de decir tiene un canal en YouTube que se llama, bueno, el nombre de él, doctor María Alonso Puig. Él no tiene, me parece que hay muchos vídeos colgados, pero luego hay otro canal que se llama Aquí y Ahora. Hay muchos vídeos de él, casi cada semana cuelgan un vídeo. Y bueno, y en ese canal hay de muchos otros conferenciantes que hablan de muchísimas otras técnicas, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo un poco o repasando un poco lo que os he comentado del tema del perdón, debemos de entender siempre, siempre, siempre que yo en tu lugar hubiese hecho exactamente lo mismo que tú has hecho, porque llevo el plan de tu alma, llevo a tus padres, llevo a tus abuelos, bisabuelos, o sea, absolutamente todo tu transgeneracional. Por lo tanto, esa frase que siempre decimos, yo en tu lugar no hubiera hecho lo mismo, eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza, ¿vale? Yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo que tú hiciste, porque tendría tu conciencia y tu plan de tu alma. Y lo vuelvo a repetir porque quiero que os quede muy claro a las personas que estéis en el proceso de un cambio y hayáis entrado en el mundo del crecimiento y la inteligencia emocional. Esto es súper importante. Y perdonarte tú porque en aquel momento o en este momento no has sabido hacerlo mejor por la conciencia que tú tenías, ¿vale? Bueno, este ha sido mi segundo vídeo. Voy a empezar ya a ver si ya tomo continuidad para ir colgando por lo menos un vídeo cada semana. Y luego también quiero hacer audiolibros, ¿vale? Quiero empezar a leer libros, pero así como estoy ahora mismo, en vez de poner una pantalla con un fondo y oírme leer, pues prefiero hacerlo así. No he visto que prácticamente lo haya hecho nadie, me llama la atención y prefiero pues hacerlo así, porque además conforme vaya leyendo cosas de libros, bueno, temas de los libros, pues bueno, hacer algún comentario al respecto sobre ello, y si puedo dar también algún tip que te pueda servir de ayuda, pues mejor que mejor. ¿Vale, corazones? Pues un besito muy grande y hasta la próxima. Bye.